Pensó que estaba demasiado destrozado para contraatacar. Pensó que el dolor me había debilitado. Pero cuando intentó robar todo lo que había construido, descubrió que el silencio no es rendición, es estrategia. Y algunas lecciones solo se pueden aprender a través de consecuencias que cortan más profundo que las palabras. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y déjanos saber desde dónde nos estás viendo en los comentarios. La grava crujió bajo mis neumáticos mientras me estacionaba en la entrada de mi casa del lago, el cansancio asentándose en mis huesos después del viaje de 4 horas desde Portland. 68 años, y estos viajes mensuales al lago Coeur d'Alene se estaban volviendo más difíciles para mi espalda. Pero necesitaba esto. El silencio. Los recuerdos. El lugar donde Catalina y yo habíamos prometido envejecer juntos antes de que el cáncer robara ese futuro hace 4 años. Apagué el motor y me quedé sentado un momento, observando la luz de la tarde bailar sobre el agua a través de los pinos. Esta casa representaba 35 años de jornadas de 12 horas dirigiendo mi firma de ingeniería, cada diseño exitoso de puente, cada contrato municipal que había construido mi reputación en todo el noroeste del Pacífico. Pero algo estaba mal. La música flotaba desde dentro, rock clásico que no reconocía. A través de la ventana de la sala pude ver movimiento. Múltiples personas ocupando un espacio que debería haber estado vacío y silencio. Mi hijo Diego apareció en el porche delantero, cerveza en mano, usando traje de baño y esa confianza fácil que había heredado de su madre. Detrás de él venía una mujer que había conocido exactamente 2 veces, la madre de su esposa Vanessa, Jimena. ¿Qué demonio? Las palabras escaparon antes de poder detenerlas. Diego vio mi auto y su expresión cambió. No sorpresa, no vergüenza, solo molestia rápidamente enmascarada por falsa despreocupación. Dejó su cerveza y caminó hacia mí con lentitud deliberada. Salí de mi auto, mi bolsa de fin de semana de repente sintiéndose como evidencia de mi propia ingenuidad. Diego, ¿qué está pasando aquí? Papá, se detuvo a unos pies de distancia sin encontrar del todo mis ojos. Necesitamos hablar. Puedo ver eso. Señalé hacia la casa donde Jimena había sido acompañada por un hombre que asumí era el padre de Vanessa. ¿Por qué hay extraños en mi casa? No son extraños, ahora son familia. La voz de Diego llevaba ese tono particular que usaba cuando ya había tomado una decisión. Los padres de Vanessa, Jimena y Roberto, los has conocido 2 veces, en tu boda y en la última Navidad. Miré más allá de él. Eso no explica por qué están aquí cuando específicamente te dije que vendría este fin de semana. La mandíbula de Diego se tensó. En realidad de eso necesitamos discutir. Jimena y Roberto van a quedarse aquí por un tiempo. Han estado teniendo dificultades financieras, y Vanessa y yo decidimos que esta sería la solución perfecta. Las palabras no tuvieron sentido inmediatamente. ¿Quedarse aquí? Diego, esta es mi casa. Correcto. Tu casa que apenas usas ya. Finalmente encontró mis ojos y vi algo que hizo que mi pecho se apretara. Cálculo mezclado con lástima. Vienes aquí una vez al mes, papá. Eso es todo. El resto del tiempo está vacía mientras Jimena y Roberto luchan por pagar el alquiler. Parpadeé seguro de haber malinterpretado. Entonces los invitaste sin preguntarme. Te lo estoy diciendo ahora. La voz de Diego se endureció. Mira, sé que esto no es ideal, pero realmente lo necesitan. Roberto perdió su trabajo hace 6 meses. Tú tienes esa enorme casa en Port. No necesitas una segunda propiedad que apenas visitas.
La lógica era tan retorcida que en realidad me reí un sonido corto y amargo. ¿No la necesito? Diego, trabajé 35 años para comprar este lugar. Tu madre y yo construimos nuestros sueños aquí. Mamá se fue, papá. Las palabras aterrizaron como un golpe físico. Se ha ido desde hace 4 años. No puedes seguir aferrándote al pasado. A través de la ventana pude ver a Jimena y Roberto acomodándose en el sofá de cuero que Catalina y yo habíamos elegido juntos. Jimena se rió de algo que Roberto dijo, perfectamente cómoda en mi sala. Sácalos. Mi voz salió más firme de lo que me sentía. Ahora mismo, Diego, no puedo hacer eso. Diego cruzó los brazos. Ya les dije que podían quedarse. Vanessa y yo ambos acordamos que esto es lo correcto. ¿Lo correcto? ¿Tomar la propiedad de alguien sin permiso? No seas dramático. Nadie está tomando nada. Pero los ojos de Diego se desviaron. Solo estamos haciendo mejor uso de los recursos disponibles. Siempre me enseñaste sobre eficiencia. La manipulación era casi impresionante. Volver mis propios principios contra mí. Te enseñé sobre integridad también, sobre respetar los límites. Límites. La risa de Diego fue aguda. Eso es rico viniendo de alguien que me llama todos los días preguntando si estoy bien. ¿Quieres hablar de límites? Tal vez empieza con tu propia necesidad. La acusación dolió porque llevaba verdad. Después de que Catalina murió, me había vuelto pegajoso. Llamando a Diego frecuentemente, ofreciendo ayuda no solicitada, tratando de llenar el vacío. Pero eso no le daba derecho a convertir mi dolor en arma. Mi relación contigo no tiene nada que ver con mis derechos de propiedad, dije en voz baja. Diles que se vayan. Ahora. No. La palabra única colgó entre nosotros. Se van a quedar. Puedes aceptar eso o hacer esto difícil para todos. Tu elección. Miré a mi hijo y vi a un extraño. Bien, si ellos no se van, yo me iré. Papá, no seas infantil. La voz de Diego me siguió. Eres bienvenido a visitar cuando quieras. Me detuve con mi mano en la puerta del auto. Qué generoso de tu parte. Estoy tratando de ayudar a personas que realmente lo necesitan. Su voz llevaba un borde defensivo. ¿Cuándo te volviste tan egoísta? Egoísta. El hombre que había pagado toda su educación, le había dado todas las ventajas, reconstruyó su vida alrededor de estar disponible para su única familia. Egoísta por querer conservar lo que había ganado. Estaré en Portland, dije subiendo a mi auto. No me contactes a menos que estés listo para disculparte. Entonces solo vas a huir. Muy maduro, papá. Arranqué el motor, las manos temblando. En mi espejo retrovisor Diego se quedó mirando cómo me iba con una expresión que mezclaba ira con satisfacción. El viaje de 4 horas de regreso a Portland pasó en un borrón. Mi teléfono sonó 6 veces, el nombre de Diego parpadeando, pero dejé cada llamada ir al buzón de voz. Para cuando llegué a casa, algo dentro de mí había cambiado fundamentalmente. El hombre que había conducido al lago esa mañana, el viudo afligido que había pasado 4 años tratando de mantener conexión a través de interminable acomodación, se sentía como alguien que solía conocer. Me senté en mi auto en el garaje, motor apagado, escuchando un silencio que se sentía diferente. No pacífico, sino cargado de posibilidad. La voz de Catalina susurró a través de la memoria. Roberto siempre ha sido demasiado suave con Diego. A veces el amor significa decir que no. Ella había tenido razón. Y había pasado 4 años demostrando que estaba equivocada. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto.
Diego, por supuesto. Papá, estás exagerando. Jimena y Roberto se habrán ido para finales del verano. Es solo temporal. Deja de ser terco. Lo leí 2 veces. Luego lo eliminé. Temporal. Como si eso hiciera aceptable comandar mi propiedad. La casa se sentía más grande de lo habitual mientras me movía a través de ella. Catalina y yo habíamos criado a Diego aquí. Su arte infantil todavía colgaba en el pasillo, evidencia de un hijo que había amado incondicionalmente, quien aparentemente había aprendido a ver ese amor como debilidad. Hice café a pesar de la hora tardía, sabiendo que el sueño sería imposible. Mi silla de oficina crujió mientras me acomodaba, la computadora de escritorio cobrando vida con un zumbido. Ley de propiedad. Transferencia de propiedad. Ocupación no autorizada. Las búsquedas llenaron mi pantalla con terminología legal que nunca imaginé necesitar contra mi propia familia. Los estatutos de Oregón eran claros. Los propietarios mantenían plenos derechos. El permiso verbal de un no propietario no constituía transferencia legal. La ocupación no autorizada constituía invasión después de notificación explícita de desalojo. Domeno, fechas, horas, citas directas. La documentación contemporánea tenía peso en procedimientos legales. Mi teléfono sonó de nuevo. La 7ª llamada de Diego. Esta vez contesté. Finalmente. Su voz llevaba agotamiento. Papá, necesitamos resolver esto como adultos. Estoy de acuerdo. Saca a tus suegros de mi propiedad. Eso no va a pasar. El tono de Diego se endureció inmediatamente. Necesitan un lugar donde quedarse, y estás siendo irrazonable. Irrazonable. Probé la palabra. Diego, si tomara tu casa e invitara extraños sin permiso, ¿eso sería razonable? Eso es completamente diferente. Vanessa y yo realmente vivimos en nuestra casa. Apenas tocas la casa del lago excepto por tus viajes mensuales de duelo. Viajes de duelo. La crueldad casual robó mi aliento. Tu madre amaba esa casa. Mamá está muerta. La voz de Diego se agudizó. Sé que no has procesado eso, pero aferrarte a su memoria a través de una propiedad que no necesitas no es saludable. Tal vez esto es bueno para ti, obligado a soltar. Si esta historia te recordó las injusticias que has visto, sigue el canal y activa las notificaciones. Porque donde la justicia se retrasa, comienza una nueva historia de venganza. La manipulación psicológica era casi artística, enmarcar el robo como intervención terapéutica. ¿Cuándo te volviste tan cómodo mintiéndote a ti mismo? No estoy mintiendo. Estoy siendo práctico. Papeles crujieron en el fondo. Jimena y Roberto son buenas personas que han tenido mala suerte. Solo necesitan unos meses para recuperarse en mi casa. Sin mi permiso. Con mi permiso. Soy tu hijo. Eso no cuenta para algo. La pregunta colgó como una trampa. Solía contar para todo, Diego. Pero aparentemente has decidido que esa relación funciona solo en una dirección. No conviertas esto en un melodrama. Su frustración era palpable. Tienes recursos que no estás usando. Ellos necesitan ayuda. Esto es lo que hace la familia. Apoyo. Me reí sin humor. Sigues usando esa palabra. No creo que signifique lo que crees que significa. Como sea, papá. Terminé de discutir. La voz de Diego cayó a ese tono que usaba al declarar victoria. Jimena y Roberto se quedan hasta el día del trabajo. Después de eso podemos revisar. Pero por ahora, esto está pasando, te guste o no. Día del trabajo. Y si digo que no, ya dijiste que no, y nada cambió. Así que supongo que veremos qué pasa después. La línea quedó muerta.
Me senté en la luz de la lámpara, teléfono aún presionado contra mi oído, escuchando el tono demarcado y entendiendo que algo fundamental se había roto. Diego había calculado que mi amor era lo suficientemente incondicional para absorber esta violación, que mi necesidad de mantener conexión superaría mi necesidad de respeto. Había cometido un error crítico. Había confundido paciencia con debilidad, dolor con rendición. 4 años de acomodación con sumisión permanente. Afuera, el tráfico nocturno de Portland zumbaba. Adentro abrí un nuevo documento y comencé a escribir. No desahogo emocional, sino planificación estratégica. Cada proyecto de construcción comenzaba de la misma manera: objetivos claros, recursos disponibles, cronograma. Objetivo: recuperar mi propiedad y establecer límites permanentes. Recursos: activos financieros, representación legal, experiencia en ingeniería y algo que Diego no sabía: las conexiones de mi mejor amigo Martín. Cronograma: 4 meses hasta el día del trabajo. Más que suficiente tiempo. Mi teléfono vibró. Vanessa esta vez. Roberto, lamento mucho la confusión. Diego realmente pensó que entenderías una vez que vieras cuánto Jimena y Roberto necesitaban esto. Por favor, no estés enojado con él. El mensaje estaba perfectamente elaborado. Tono apologético, manipulación gentil, sugerencia implícita de que mi enojo era el problema. Lo eliminé sin responder. Paso 1. Asegurar la propiedad legalmente. Paso 2. Remover ocupantes actuales a través de medios estratégicos. Paso 3. Asegurar que Diego entendiera que existen consecuencias. La fotografía de Catalina estaba en mi escritorio. Ella riendo durante nuestras últimas vacaciones. Ella siempre había sido la disciplinaria. Después de su muerte, había tratado de honrar su memoria solo a través del amor, olvidando que ella también enseñaba a través de consecuencias. Lo siento, le dije a su imagen en voz baja. Dejé que las cosas fueran demasiado lejos, pero lo estoy arreglando ahora. El sueño vino en fragmentos esa noche. Cada vez que despertaba, el mismo pensamiento se cristalizaba. Diego me había dado una fecha límite. La mañana llegó con claridad aguda. A las 9 en punto llamé a mi abogado. Tomás Parque había manejado mis transiciones comerciales durante 20 años. Una mente legal aguda envuelta en corsia diplomática. Su recepcionista me pasó inmediatamente. Roberto, qué bueno escucharte. ¿Cómo va la jubilación? Complicada en este momento. Me acomodé en mi silla. Necesito discutir estrategias de protección de propiedad, comercial o residencial. El tono de Tomás cambió a enfoque profesional. Residencial. La propiedad del lago Coeur-d'Alene. Hice una pausa. Mi hijo ha invitado a sus suegros a ocuparla sin mi permiso. Actualmente están viviendo allí. El silencio duró 3 segundos. ¿Tu hijo autorizó a terceros a ocupar tu propiedad sin consentimiento? Correcto. Parece creer que porque solo visito mensualmente tiene algún derecho a redistribuir el acceso. Eso es sorprendentemente incorrecto legalmente. Papeles crujieron. ¿Has documentado esto? Comencé anoche. Notas de nuestra confrontación. Más mensajes de texto de Diego y su esposa. Excelente. Eso nos da fundamento. Más crujidos. Roberto, tengo que preguntar, ¿quieres perseguir esto legalmente o esperas una resolución familiar? La pregunta que había estado evitando toda la noche. Quiero mi propiedad de vuelta y quiero que Diego entienda que lo que hizo es inaceptable. Si eso requiere acción legal, que así sea. Entendido, tenemos varias opciones, desde gentiles hasta nucleares.
La voz de Tomás llevaba cuidadosa neutralidad. Lo más gentil sería una carta formal de mi oficina solicitando salida voluntaria para una fecha específica. Y cuando la ignoren, entonces escalamos. Notificación formal de invasión seguida de procedimientos legales si es necesario. La ley de Oregón es clara. El permiso verbal de un no propietario no tiene peso. Pero los casos familiares se complican. Los tribunales los odian. Los jueces fuerzan mediación. Y el daño emocional puede ser permanente. El daño emocional ya está hecho. Las palabras salieron más duras de lo previsto. Diego tomó su decisión, suficientemente justo. Tomás hizo una pausa. También hay un enfoque más estratégico. En lugar de confrontación directa, podríamos hacer la ocupación insostenible a través de decisiones de administración de propiedad completamente legales. Mantenimiento programado, inspecciones. A veces la inconveniencia logra lo que la confrontación no puede. Algo en su tono capturó mi atención. ¿Qué tienes exactamente en mente? Bueno, eres el propietario. Tienes todo el derecho de programar reparaciones, mejoras, inspecciones de seguridad. Los ocupantes necesitarían proporcionar acceso. Si el cronograma de renovación fuera lo suficientemente integral, podrían decidir que quedarse es más problema de lo que vale. Sonreí por primera vez desde ayer. Tomás, ¿alguien te ha dicho alguna vez que eres astuto? Prefiero estratégicamente creativo. Pero sí, frecuentemente. Su sonrisa respondiendo era audible. Las disputas familiares son desordenadas, pero los derechos de propiedad son limpios. Eres dueño de la casa. Eso te da tremenda influencia si estás dispuesto a usarla. Estoy dispuesto. ¿Cuál es el cronograma? Para la carta, puedo tenerla redactada para mañana. Para el enfoque estratégico necesitaríamos coordinar con contratistas. Probablemente una semana para configurar. La belleza del plan de renovación es que es completamente legítimo. Tu propiedad, tu derecho a mantenerla. El momento simplemente resulta inconveniente para ocupantes no autorizados. Hagamos ambos. Envía la carta mañana y comienza el cronograma de renovación. Los quiero incómodos. Considéralo hecho. Necesitaré que firmes documentos autorizando mi representación. ¿Puedes venir a la oficina esta tarde? Estaré allí a las 2. Después de colgar me recosté sintiéndome algo que no había sentido desde la emboscada de Diego, control. No la satisfacción mezquina de la venganza, sino la certeza limpia de saber que estaba tomando acción apropiada. Mi teléfono vibró. Diego de nuevo. Papá, Vanessa está realmente molesta de que no le estés respondiendo. Está tratando de ayudar a suavizar esto. Lo menos que podrías hacer es reconocer su mensaje. Escribí rápidamente, dile a Vanessa que si quiere ayudar, debería comenzar respetando los derechos de propiedad. Y dile a tus suegros que tienen hasta el 1 de junio para desalojar mi casa. La respuesta llegó en segundos. Eso no va a pasar. Deja de ser irrazonable. Apagué mi teléfono. La reunión de la tarde con Tomás fue eficiente. Firmé documentos de autorización. Revisé la carta formal que había redactado, profesionalmente redactada pero inequívocamente firme, y discutí posibilidades de renovación. La casa tiene casi 30 años, le dije. La plomería podría usar inspección. Y he estado pensando en actualizar el sistema eléctrico. Los ojos de Tomás brillaron. La inspección integral de plomería requiere cerrar el servicio de agua en varios momentos. Las mejoras eléctricas significan interrupciones de energía. Ambas son mantenimiento completamente razonable para una propiedad de esa edad. Exactamente.
Y las inspecciones de seguridad para el muelle, el sistema séptico, el techo, estas cosas deberían hacerse regularmente. Coordinaré con contratistas que entiendan la situación y puedan programar trabajo que sea minucioso y metódicamente pausado. Nos dimos la mano en la puerta. Tomás, una cosa más. Si Diego intenta tomar acción legal contra mí, necesito saberlo inmediatamente. Por supuesto, aunque sospecho que no lo hará. Las personas que han cometido la violación rara vez quieren escrutinio legal. Tomás hizo una pausa. Roberto, he visto muchas disputas familiares. Son feas y dejan cicatrices. ¿Estás seguro de que así es como quieres proceder? Diego tomó esa decisión cuando robó mi propiedad. Las palabras salieron planas finales. Solo estoy respondiendo en especie. El viaje a casa se sintió diferente al retiro de ayer. Esta vez no estaba huyendo. Me estaba retirando para fortalecer mi posición. Reposicionamiento estratégico. Excepto que el enemigo era mi hijo, esa verdad se asentó como plomo en mi estómago. En casa mi teléfono había acumulado 8 llamadas perdidas y 15 mensajes de texto. La mayoría de Diego, varios de Vanessa y uno de Jimena. Sarison, soy Jimena Castillo. Quiero que sepa lo agradecidos que Roberto y yo estamos por esta oportunidad. Diego y Vanessa han sido tan amables al pensar en nosotros. Prometemos cuidar excelentemente su hermosa casa. La presunción era asombrosa, no pedir permiso sino agradecerme por algo que nunca había ofrecido. Lo eliminé. Los mensajes de Diego seguían un patrón predecible. Ira inicial, intento de culpa, amenazas veladas, finalmente exasperación. Bien. Si quieres destruir nuestra relación por una casa que apenas usas, esa es tu elección. Pero no esperes que siga intentando con alguien tan egoísta. El mensaje final, enviado hace una hora. Mamá estaría avergonzada de cómo te estás comportando. Ese me hizo reír, sonido áspero amargo. Catalina habría destrozado a Diego por esta maniobra. Habría conducido a la casa del lago ella misma y removido físicamente a los intrusos. Servidor Won que rara vez bebía y me paré en mi ventana mirando a los vecinos llegar a casa. Sus rutinas normales de jueves jugando bajo las luces de la calle. Desde afuera mi casa probablemente se veía igual, propiedad bien mantenida de un jubilado exitoso, sin evidencia visible de guerra familiar gestándose adentro. Mi laptop estaba abierta en el mostrador. Abrí los registros de propiedad para la casa del lago. 32 años de propiedad. Precio de compra de 350.000 en 1902. Ahora valorada en más de 2 millones. Catalina y yo habíamos firmado esos documentos juntos. Piensa en todos los fines de semana, Roberto. Todos los veranos con Diego. Construyendo recuerdos que duran para siempre. Habíamos construido esos recuerdos. Y ahora Diego los estaba entregando casualmente a extraños. Mi teléfono sonó, Martín esta vez, no Diego. Contesté inmediatamente. Roberto, he estado tratando de comunicarme contigo todo el día. ¿Qué está pasando? La voz de Martín llevaba la preocupación de una amistad de 40 años. Diego robó mi casa del lago. El silencio se extendió 5 segundos. Lo siento que... Expliqué todo. Martín escuchó sin interrumpir. Sonidos ocasionales de incredulidad, la única indicación de que todavía estaba allí. Jesús, Roberto, eso es, no tengo palabras. Martín exhaló lentamente. ¿Qué vas a hacer? Ya está en movimiento. Tomás está enviando una carta formal mañana.
y estamos configurando un cronograma de renovación que hará la ocupación extremadamente incómoda. ¿Cronograma de renovación? Podía escuchar la sonrisa. Vas a acosar mediante construcción para sacarlos de tu propia casa. No es acoso, es mantenimiento legítimo de propiedad. Pero yo también estaba sonriendo. La casa tiene 30 años. Estas cosas necesitan hacerse. Y el hecho de que hace la vida miserable para ocupantes no autorizados es solo feliz coincidencia. Precisamente. Martín se rió. Risa genuina, aprobatoria. Catalina amaría esto. Siempre decía que eras demasiado amable hasta que alguien presionaba demasiado. Entonces te volvías absolutamente despiadado. Prefiero estratégicamente decisivo. Llámalo como te ayude a dormir. El tono de Martín cambió. Pero Roberto, conversación real, ¿estás bien quemando este puente con Diego? Porque eso es lo que estás haciendo. La pregunta que había estado evitando. Martín, el puente se quemó cuando decidió que robar era comportamiento aceptable. Me niego a pretender que no pasó. Suficientemente justo. ¿Qué puedo hacer para ayudar? En realidad, una idea que había estado formándose se cristalizó. ¿Todavía tienes conexiones con esa firma de ingeniería en Coeur d'Alene? La que hizo el proyecto de agua municipal. ¿Patterson y Asociados? Claro, consulto para ellos ocasionalmente. ¿Por qué? Porque necesito un favor que requiere experiencia local y discreción absoluta. El interés de Martín era palpable. Estoy escuchando. Para cuando colgamos una hora después, tenía compromisos para inspecciones integrales de propiedad de una firma que le debía múltiples favores a Martín. Inspecciones minuciosas, que consumen tiempo, que requieren acceso constante, interrupciones repetidas e inconveniencias significativas. Serán profesionales, me aseguró Martín. Todo según el libro. Simplemente muy minuciosos y convenientemente programados. Perfecto. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido desde la muerte de Catalina. No porque disfrutara el conflicto, sino porque había dejado de ser víctima pasiva y había comenzado a ser participante activo en mi propia vida. El viernes por la mañana trajo el correo electrónico de Tomás con la carta adjunta. La leí 2 veces, admirando su moderación profesional envuelta alrededor de amenaza inequívoca. La carta solicitaba formalmente que los Castillo desalojaran para el 1 de junio y les informaba que el mantenimiento integral de la propiedad comenzaría inmediatamente, requiriendo cooperación y acceso del ocupante. Hermoso, murmuré. Lo reenvié a Martín. La salva inicia. Déjame saber cuándo tu equipo de inspección puede comenzar. Su respuesta llegó en minutos. Patterson y Asociados puede comenzar el lunes. Lo están llamando evaluación integral de propiedad para propósitos de seguro. Completamente legítimo, minuciosamente disruptivo. Perfecto. El fin de semana pasó en suspensión extraña, sin llamadas de Diego. O estaban reagrupándose o esperando ver si me retractaba. El domingo por la mañana mi teléfono finalmente sonó. Diego, recibimos la carta del abogado. Sin saludo, sin pretensión de civilidad. Entonces entiendes la situación. Lo que entiendo es que has perdido la cabeza. La voz de Diego temblaba de ira. ¿Un abogado, papá? ¿Estás amenazando con acción legal contra tu propio hijo? Contra ocupantes no autorizados. Eres bienvenido a removerte de esa categoría removiendo a tus suegros. No tienen a dónde ir. No es mi problema. Las palabras se sintieron duras pero necesarias. Diego, tomaste una decisión de tomar mi propiedad sin permiso.
Ahora estás enfrentando consecuencias. Estás destruyendo nuestra relación por una casa. Tú destruiste nuestra relación cuando me robaste. Me niego a pretender que no pasó. ¿Robar? Jesús, papá, eres tan dramático. Estamos usando una casa que apenas visitas. Todavía. La palabra cayó como piedra. ¿Cuánto tiempo hasta que decidas que tampoco necesito mi casa de Portland? Eso no es. Esto es completamente diferente. Es idéntico. Has decidido que tienes autoridad sobre mi propiedad. No la tienes. Y estás a punto de aprender esa lección. Mamá odiaría esto. Diego jugó su carta de triunfo. Odiaría verte convertirte en esta persona fría y vengativa. Tu madre habría sacado físicamente a tus suegros antes de que desempacaran. La verdad sostuvo mi voz. Catalina creía en la compasión, pero también creía en los límites. Algo que fallé en enseñarte. Entonces esto se trata de enseñarme una lección. Tengo 42 años, papá. Aparentemente todavía necesitas aprender que robar está mal. El silencio se extendió. Luego, bien, ¿quieres jugar duro? Jimena y Roberto no van a ninguna parte. Veremos qué logra tu cronograma de renovación. Supongo que lo haremos. Y papá, cuando estés solo en esa gran casa sin familia que quiera algo que ver contigo, recuerda que elegiste esto. Elegiste la propiedad sobre las personas. Elegí el respeto propio sobre ser robado. Si no puedes ver la diferencia, esa no es mi falta. La línea quedó muerta. Me paré en mi cocina y sentí el peso de lo que había hecho. Quemar un puente con mi único hijo. Elegir conflicto sobre acomodación. Proteger propiedad sobre preservar relación. Y sin embargo, me sentí más claro de lo que había estado en años. La voz de Catalina susurró a través de la memoria. Roberto, enseñarle a alguien a respetarte no es crueldad. Es bondad a largo plazo. El lunes por la mañana Martín llamó con una actualización. Patterson y Asociados está enviando su equipo mañana. Comenzarán con evaluación estructural, luego plomería, luego eléctrica. El inspector principal dice que pueden extender esto fácilmente por 6 semanas si lo necesitamos. 6 semanas deberían ser suficientes. ¿Cuál es la cobertura? Todos necesitarán acceso a cada habitación para la evaluación estructural. La inspección de plomería significa cerrar el agua en varios momentos, a veces por horas. La revisión eléctrica requerirá interrupciones de energía, y todo es trabajo completamente legítimo y documentado. Hermoso. Roberto, Martín vaciló. Diego me llamó ayer. Está bastante molesto. Me imagino. Piensa que has perdido la cabeza, que el dolor te ha hecho irracional y cruel. La acusación debería haber dolido, pero en su lugar solo sentí certeza cansada. Martín, si yo hubiera hecho esto con él, tomado su casa sin permiso e invitado extraños a vivir allí, ¿eso sería racional? Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué él tiene reglas diferentes? Suscríbete y mantente atento para no perderte ninguna historia real de venganza. A veces incluso el silencio es la forma más poderosa de venganza. No las tiene. No es eso lo que estoy diciendo. Martín suspiró. Solo estoy verificando que hayas pensado esto. La guerra familiar deja víctimas, y a veces la victoria cuesta más de lo que valió la batalla. La batalla valió todo, porque se trata de quién soy. Las palabras salieron más firmes de lo esperado. Durante 4 años he dejado que Diego me trate como un recurso a administrar, no como una persona a respetar. Eso termina ahora.
Entonces estoy contigo. Patterson comienza mañana. El martes por la tarde trajo la llamada que había estado esperando. Jimena Castillo, su voz temblando con indignación confundida. Señor Harrison, hay inspectores aquí. Dicen que usted los envió. Quieren acceso a cada habitación y están hablando de cerrar el agua. Sí, programé mantenimiento integral de propiedad. La casa tiene 30 años. Estas inspecciones están atrasadas. Pero estamos viviendo aquí. ¿No puede esto esperar? No, no puede. Los problemas de seguridad no esperan. Mantuve mi voz profesionalmente neutral. Los inspectores trabajarán tan rápido como sea posible, pero la minuciosidad es esencial. Necesitarán acomodar su cronograma. ¿Por cuánto tiempo? Estiman de 6 a 8 semanas para la evaluación completa. Su aguda inhalación de aliento fue audible. 8 semanas. Harrison, eso es irrazonable. No podemos vivir aquí con interrupciones constantes. Entonces tal vez deberían considerar alojamientos alternativos. Dejé que la implicación colgara. El equipo de inspección estará allí de martes a sábado cada semana, típicamente de 8 a 1. Necesitarán acceso completo. Diego dijo que esto era nuestro hogar ahora. Su voz se endureció con derecho ensayado. Nos prometió que podríamos quedarnos hasta el día del trabajo sin interferencia. Diego no es dueño de la propiedad, Sra. Castillo. No tiene autoridad para hacer promesas con respecto a ella. La formalidad fue deliberada. Es bienvenida a discutir la situación con él, pero las inspecciones procederán según lo programado. Esto es acoso. Esto es mantenimiento de propiedad. Si encuentra las condiciones inadecuadas, es libre de irse en cualquier momento. Colgó sin responder. 30 minutos después, Diego llamó. Lo dejé ir al buzón de voz. Luego escuché con curiosidad distante. Papá, ¿qué demonios estás haciendo? Jimena acaba de llamar prácticamente llorando sobre inspectores tomando la casa. Esto es infantil y vengativo. Y lo sabes, llámame para que podamos resolver esto como adultos. Eliminé el mensaje y volví al libro que había estado leyendo. Un thriller sobre espionaje corporativo que se sentía extrañamente relevante. El miércoles trajo mensajes de texto de Vanessa, intentando un enfoque más suave. Roberto, sé que estás herido y enojado. Entiendo por qué, pero por favor considera que Jimena y Roberto son inocentes en todo esto. No sabían del conflicto. Solo son personas agradecidas tratando de reconstruir sus vidas. Lo leí 2 veces, admirando el posicionamiento estratégico, hacer a los suegros víctimas simpáticas, implicar que mi enojo estaba mal dirigido, apelar a mi mejor naturaleza. Mi respuesta fue breve. Están viviendo en mi casa sin permiso. Si sabían del conflicto o no es irrelevante. Necesitan irse. Su respuesta llegó en segundos. Estás castigando a buenas personas para herir a Diego. Ese no es el hombre con quien Catalina se casó. La invocación del nombre de mi esposa muerta al servicio de justificar robo fue impresionante. Bloqueé el número de Vanessa sin responder más. El jueves por la tarde, Martín llamó con una actualización que me hizo sonreír. El equipo de inspección encontró un problema. Problema significativo. Define significativo. El sistema séptico está fallando, no catastróficamente, pero lo suficientemente malo como para necesitar atención inmediata. Han recomendado que la casa esté desocupada durante las reparaciones, que podrían tomar de 2 a 3 semanas. Procesé este regalo inesperado. ¿Esto es legítimo? Completamente. El sistema es original de la casa, 32 años.
Estas cosas no duran para siempre. El inspector de Patterson dice que tiene suerte de que no haya fallado completamente ya. Entonces la casa necesita estar vacante para reparaciones. Esa es la recomendación profesional. Preocupación de salud y seguridad. Nadie debería estar viviendo allí durante el trabajo séptico. La voz de Martín llevaba diversión apenas suprimida. Estoy haciendo que la notificación formal sea enviada a los ocupantes hoy. Momento perfecto. Roberto, esto no podría haber resultado mejor si lo hubiéramos planeado. Lo cual no hicimos. Agregó rápidamente. Este es trabajo genuinamente necesario que casualmente resuelve tu problema. A veces el universo provee. A veces lo hace. Patterson enviará a los ocupantes notificación formal esta tarde. Las reparaciones sépticas comienzan el lunes. Finalización estimada es 3 semanas, dependiendo del clima. Después de colgar, me senté en mi oficina sintiendo algo cercano a satisfacción. No alegría por la incomodidad de otros, sino la certeza limpia de ver consecuencias desarrollarse naturalmente. No había fabricado esta crisis, la falla del sistema séptico era genuina. Simplemente había sido lo suficientemente minucioso en mis inspecciones para descubrirla. El viernes por la mañana Diego llamó. Dejé que sonara al buzón de voz 2 veces antes de que finalmente dejara un mensaje. Papá, esto ha ido suficientemente lejos. Los inspectores encontraron problemas sépticos. Y ahora dicen que todos tenemos que irnos por 3 semanas. Jimena y Roberto no tienen a dónde ir. Vanessa y yo podemos quedarnos con amigos, pero ellos no pueden pagar un hotel por tanto tiempo. Has dejado tu punto claro. ¿Podemos por favor hablar de esto razonablemente? El cambio en su tono fue notable. Ya no demandante sino suplicante. Las consecuencias se estaban volviendo reales, incómodas, imposibles de ignorar. No devolví la llamada. El sábado trajo un mensaje de texto de Jimena, sus palabras llevando desesperación que casi me hizo sentir culpable. Señor Harrison, por favor. Entendemos que deberíamos haber pedido permiso antes de quedarnos. Cometimos un error. Pero realmente no tenemos a dónde ir. Roberto todavía está buscando trabajo y nuestros ahorros se fueron. ¿Podríamos por favor arreglar algo? Lo leí 3 veces considerando mi respuesta. La parte compasiva de mí y la parte que me había hecho suave durante 4 años quería ofrecer soluciones, arreglar sus problemas, ser la persona generosa que siempre había tratado de ser. Pero esa persona había sido aprovechada, usada, descartada como débil. Mi respuesta fue mesurada. Será Castillo, simpatizo con su situación. Sin embargo, usted eligió ocupar mi propiedad sin permiso basándose en garantías de alguien que no tenía autoridad para darlas. Esa fue su decisión. Las consecuencias también son suyas. Las reparaciones sépticas son necesarias y no negociables. Necesitarán hacer arreglos alternativos. Su respuesta llegó en minutos. No podemos pagar alternativas. Eso no le importa en absoluto. Sí importaba. Por supuesto que importaba. Pero importaba menos que establecer límites que nunca deberían haber sido violados. Lamento sus dificultades, pero no les dan derechos sobre mi propiedad. Tienen hasta el lunes por la mañana para desalojar. No respondió de nuevo. El domingo por la noche Martín llamó con la actualización final. Se fueron. El equipo de Patterson llegó esta mañana para trabajo séptico preliminar, y la casa estaba vacía. Parece que se fueron tarde anoche. Diego también. Todo. El lugar está vacante excepto por algo de basura menor que dejaron.
El equipo de Patterson está documentando todo con fotos. Procedimiento estándar. Exhalé lentamente sintiendo tensión que no había reconocido completamente comenzar a liberarse. Entonces se acabó. Esta fase se acabó. La voz de Martín llevaba precaución. Pero Roberto, Diego no va a dejar esto ir en silencio. Prepárate para consecuencias. Lo estoy. No, me refiero a consecuencias reales. Me llamó 6 veces este fin de semana. Está más allá de enojado, está hablando de abuso de ancianos, sobre que eres mentalmente inestable, sobre conseguir abogados involucrados. Déjalo conseguir abogados. Todo lo que he hecho es completamente legal. Legal no siempre importa en corte familiar, especialmente cuando hijos adultos comienzan a plantear preocupaciones sobre padres ancianos. Martín hizo una pausa. No estoy diciendo que tenga un caso. Estoy diciendo que intentará hacer uno. Y será feo. Él ya lo hizo feo cuando robó mi casa. Solo estoy terminando lo que comenzó. Suficientemente justo. Solo ten cuidado. Documenta todo. Mantén registros de cada interacción. Si intenta pintarte como incompetente o deteriorado, necesitarás evidencia de lo contrario. Entendí. Después de colgar, conduje a la casa del lago. El viaje de 2 horas a través de la noche oscureciéndose se sintió diferente a cada viaje anterior. No retiro, no santuario, sino reclamación. La casa estaba silenciosa y vacía cuando llegué, las luces exteriores brillando automáticamente mientras el crepúsculo se profundizaba. Usé mi llave a mi casa y entré. La habían dejado razonablemente limpia. Sorprendente, sin daño mayor, solo la evidencia dispersa de partida apresurada. Una taza de café olvidada en la cocina. Algunas revistas en la mesa de centro. Las camas de la habitación de invitados sin hacer. Caminé a través de cada habitación lentamente reclamando espacio que había sido violado. Mi oficina. Mi dormitorio principal. La terraza donde Catalina y yo habíamos visto incontables puestas de sol. Todo mío otra vez, pero la victoria se sintió hueca de maneras que no había anticipado. No porque había estado equivocado, sino porque ganar había requerido luchar contra mi propio hijo. Porque reclamar mi propiedad había significado destruir lo que quedaba de nuestra relación. Me paré en la terraza mientras la oscuridad se asentaba sobre el lago, viendo estrellas emerger una por una. Catalina habría apoyado mis acciones, lo sabía, pero habría llorado la necesidad de ellas. Habría lamentado la pérdida de la familia que habíamos tratado de construir. Mi teléfono vibró. Ganaste, papá. Felicidades. Recuperaste tu preciosa casa. Espero que te haga compañía en tu vejez, porque he terminado. Hemos terminado. No me llames. No me envíes mensajes. Elegiste propiedad sobre familia, así que ahora tienes que vivir con esa elección. Lo leí 2 veces. Luego escribí una respuesta que sabía que no querría escuchar, pero necesitaba de todos modos. No elegí propiedad sobre familia, Diego. Elegí respeto propio sobre ser robado. Si no puedes ver la diferencia, entonces terminamos mucho antes de esta semana. Te amo, siempre lo haré, pero no te dejaré abusar de mí incluso por amor. Su respuesta fue inmediata. ¿Abuso? Estás delirando. Mamá estaría avergonzada. Tu madre habría hecho exactamente lo que hice. Ella me enseñó sobre límites. Olvidé esas lecciones después de que murió. Gracias por recordármelas. No respondió de nuevo. Me senté en la terraza hasta bien pasada la medianoche, envuelto en el silencio que había luchado tan duro por reclamar. El lago se extendía ante mí como oscuridad líquida,
ocasionalmente ondulándose con luz del. Esta vista, esta paz, este lugar, lo había ganado a través de 35 años de trabajo honesto. Nadie tenía derecho a tomarlo de mí, ni siquiera mi hijo. El lunes por la mañana, el equipo de reparación séptica llegó a las 8 en punto. Pasé el día coordinando con contratistas, aprobando planes de trabajo, haciendo las tareas prácticas de propiedad que habían sido mi derecho todo el tiempo. Las reparaciones tomarían 3 semanas, como se estimó. Durante ese tiempo me quedaría en Portland, volvería a mis rutinas normales y comenzaría el proceso de reconstruir una vida que no girara alrededor de intentos desesperados de mantener conexión con alguien que se había mostrado dispuesto a explotar esa desesperación. El martes trajo una llamada de Tomás. Roberto, pensé que deberías saber, Diego contactó mi oficina ayer. Está amenazando con presentar una demanda alegando abuso de ancianos y buscando que seas declarado incompetente para manejar tus propios asuntos. Las palabras deberían haberme sorprendido, pero de alguna manera no lo hicieron. ¿Basado en qué fundamentos? Según su queja, tu comportamiento con respecto a la Casa del Lago demuestra juicio deteriorado e irracionalidad vengativa inconsistente con toma de decisiones saludables. La voz de Tomás llevaba neutralidad profesional que no ocultaba del todo su opinión sobre el reclamo de Diego. Está citando tu edad, tu estado de viudo y lo que llama apego obsesivo a la propiedad sobre relaciones humanas. ¿Puede realmente hacer eso? ¿Puede presentar? Si va a alguna parte es diferente pregunta. Papeles crujieron. Roberto tiene 68 años, totalmente lúcido, manejando activos sustanciales independientemente y has tomado decisiones completamente legales sobre tu propia propiedad. Ningún tribunal te declarará incompetente basándose en negarte a dejar que la gente te robe, pero puede hacer el proceso costoso y desagradable. Déjalo intentar. Lo pelearé. Esperaba que dijeras eso. Ya redacté nuestra respuesta y reuní documentación de tu competencia, registros financieros, registros médicos con tu permiso, testimonio de colegas y amigos. Si presenta, estaremos listos. Gracias, Tomás. Una cosa más. Su voz se suavizó ligeramente. ¿Cómo estás con todo esto? Más allá de los aspectos legales. La pregunta me tomó desprevenido. Honestamente, me siento más claro de lo que he estado en años. Triste pero claro. Esa es probablemente la respuesta más saludable posible. Las disputas familiares son brutales pero a veces necesarias. Hiciste lo correcto, Roberto. No dejes que las amenazas de Diego te hagan dudar de eso. Después de colgar me senté en mi oficina mirando la fotografía de Catalina. Nuestro hijo está tratando de hacerme declarar incompetente porque no le dejé robarme. ¿Cómo criamos a alguien capaz de eso? Su imagen no ofreció respuestas, pero realmente no esperaba ninguna. El Diego que había crecido en esta casa, el niño que había construido aviones modelo conmigo, que había llorado en el funeral de su madre, que una vez me llamó su héroe, o había sido una ilusión cuidadosamente construida o se había transformado en alguien más completamente después de la muerte de Catalina. Tal vez ambos. El miércoles por la mañana regresé a la Casa del Lago para verificar el progreso de la reparación. El equipo séptico había hecho excelente avance y el gerente del proyecto estimó finalización para el final de la próxima semana en lugar del cronograma original de 3 semanas. El sistema estaba en peor forma de lo que mostraba la evaluación inicial, explicó, mostrándome fotos de componentes deteriorados. Tienes suerte de que tu hijo no empujara esto otros 6 meses.
Podría haber fallado catastróficamente y causado daño mayor a la propiedad. Pensé en los planes de Diego de mantener a Jimena y Roberto allí hasta el día del trabajo, 4 meses más de uso en un sistema fallando. Gracias por detectarlo. Solo haciendo nuestro trabajo, aunque debo decir, Harrison, la minuciosidad de su inspección de propiedad probablemente le ahorró 50,000 en reparaciones de daños. $50,000 que la negligencia de Diego podría haberme costado. La ironía no se perdió. Pasé la tarde en la casa limpiando los desórdenes menores dejados atrás, aireando habitaciones, reclamando espacio. El trabajo fue físico y de alguna manera terapéutico, retomando mi hogar una tarea a la vez. Mientras la noche se acercaba, me paré en la terraza con café y observé el sol ponerse sobre el lago. Catalina había amado esta hora del día, cuando la luz volvía todo dorado y el mundo se sentía suspendido entre día y noche. «Te extraño», le dije al aire vacío. «Extraño tu sabiduría y tu fuerza. Extraño tener a alguien que entendía cuándo ser suave y cuándo ser acero». El lago no ofreció respuesta, pero el silencio se sintió diferente que antes. No vacío, sino pacífico. Había reclamado más que propiedad, me había reclamado a mí mismo. Mi teléfono vibró. No Diego esta vez, sino Vanessa. «Roberto, Diego se está destruyendo por esto. No está comiendo, apenas durmiendo, obsesionado con formas de herirte de vuelta. Por favor, por su bien, podemos encontrar alguna resolución. Te lo suplico». Lo leí cuidadosamente, considerando mi respuesta. Vanessa estaba asustada, genuinamente asustada por su esposo. Ese miedo la había hecho contactarme a pesar del orgullo de Diego. «Vanessa, lamento que Diego esté sufriendo. De verdad, pero la resolución es simple. Necesita aceptar que lo que hizo estuvo mal y dejar de tratar de justificar el robo como apoyo familiar. No soy el villano aquí, solo soy alguien que finalmente aprendió a protegerse». Su respuesta llegó rápidamente. «Nunca admitirá que estuvo equivocado. ¿Sabes cómo es? No puedes simplemente superar esto». Lo he superado. He reclamado mi propiedad y establecido límites. Diego es quien no puede superar perder una batalla que comenzó. Esa no es mi responsabilidad de arreglar. No respondió de nuevo. El jueves trajo noticias inesperadas de Martín. «Roberto, acabo de salir del teléfono con Patterson y asociados. Han recibido amenazas». Mi estómago se apretó. ¿Qué tipo de amenazas? Vagas pero preocupantes. Llamadas anónimas diciendo que deben esperar problemas y siguen trabajando en tu propiedad. El gerente del proyecto piensa que es Diego, pero no puede probarlo. Alguien está en peligro. No, nada violento, más como promesas de malas críticas, quejas a juntas de licencias, ese tipo de cosas. Patterson no está particularmente preocupado. Tienen excelente reputación y documentación. Pero querían que lo supieras. Diego realmente se ha salido del borde, ¿verdad? Parece que sí, o está desesperado y atacando. De cualquier manera se está haciendo ver mal. No cualquiera que investigue estas amenazas verá un patrón de él intentando intimidar a contratistas haciendo trabajo legítimo en propiedad que no posee. Debería hacer algo. Documenta todo. Si las amenazas escalan, podemos necesitar orden de restricción, pero por ahora solo mantente consciente. Después de colgar me senté en mi estudio sintiendo algo cercano a lástima por mi hijo. Había apostado que era demasiado débil para contraatacar. Perdió esa apuesta y ahora no podía aceptar la derrota con ninguna gracia. Cada escalada lo hacía ver peor mientras mi posición permanecía inatacablemente legal y razonable.
A veces la mejor venganza era simplemente negarse a ser víctima. El viernes por la tarde las reparaciones sépticas se completaron antes de lo programado. Conduje esa noche trayendo sábanas frescas y los comestibles que necesitaría para un fin de semana tranquilo. La casa me recibió de vuelta como un viejo amigo, cada crujido y sombra familiar y mío. Hice cena en la cocina que Catalina y yo habíamos remodelado hace 15 años. Comí en la terraza mientras la puesta de sol pintaba el lago en tonos de ámbar y rosa. Dormí en mi propia cama en mi propia casa por primera vez en semana. El sábado por la mañana trajo claridad que había estado construyéndose a lo largo de toda esta prueba. Llamé a Tomás desde la terraza, café en mano, decisión tomada. Quiero poner la casa del lago en fideicomiso, un fideicomiso que prevenga a cualquiera, incluyendo Diego, de tener derechos de propiedad u ocupación sin aprobación explícita del fideicomisario. Movimiento inteligente. Protege la propiedad de reclamos futuros y hace tus intenciones legalmente férreas. Tomás hizo una pausa. ¿Estás seguro de excluir a Diego completamente? Completamente seguro. Aprobado que no se le puede confiar acceso a mis activos. El fideicomiso puede especificar distribución caritativa después de mi muerte o venta con ganancias yendo a organizaciones que elija. Pero Diego no recibe nada de esta propiedad. Redactaré los documentos. Esto es probablemente sabio, Roberto. Triste pero sabio. Después de colgar me senté observando el lago y sintiendo el peso de esa decisión. Estaba cortando a mi hijo de su herencia no por crueldad, sino por necesidad. Me había enseñado que el amor sin límites era solo vulnerabilidad esperando ser explotada. Mi teléfono vibró. El nombre de Diego apareció primera vez que llamaba en días. Casi no contesté, pero algo me hizo levantar el teléfono. Papá. Su voz sonaba destrozada, exhausta. Necesitamos hablar. Estoy escuchando. Yo hizo una pausa y escuché algo que podría haber sido un sollozo. No sé cómo arreglar esto. Comienza admitiendo que lo que hiciste estuvo mal. Estaba tratando de ayudar a personas que lo necesitaban, robándome, violando mi propiedad y mi confianza. Diego, si ni siquiera puedes reconocer eso, no hay nada que arreglar. Eres mi padre. Pensé que entenderías, que querrías ayudar. Ayudar significa que ofrezco asistencia voluntariamente. Tomar significa que decidiste que mi consentimiento no importaba. Esas son cosas muy diferentes. El silencio se extendió. Luego, lo siento. 2 palabras. Tranquilas, rotas y posiblemente sinceras. Lamentas haberlo hecho, o lamentas haber sido atrapado y enfrentado consecuencias. Ambas. Su risa fue amarga. Mayormente la segunda, si soy honesto. Pero también, papá, nunca pensé que realmente contraatacarías. Pensé que simplemente lo aceptarías como aceptas todo lo demás. Lo sé. Por eso pasó. Observé un pájaro aterrizar en la barandilla del muelle. Diego, durante 4 años te he dejado tratarme como un recurso en lugar de una persona. Esa fue mi falla tanto como la tuya. Te enseñé que mis límites no importaban. Entonces, ¿esto es mi culpa por aprender las lecciones que enseñaste? Esto es culpa de ambos. Mía por ser demasiado acomodaticio, tuya por explotar esa acomodación. Pero termina ahora. ¿Qué significa eso? Significa que te amo. Siempre lo haré, pero no te dejaré abusar de mí más, incluso por amor. Y estoy tomando medidas para asegurar que no puedas hacer esto de nuevo. ¿Cómo qué? Su voz se endureció con sospecha.
Cómo poner mis activos en estructuras de fideicomiso que previenen acceso futuro no autorizado. Me estás cortando de tu testamento. Me estoy protegiendo de alguien que ha probado que no se le puede confiar con acceso a mi propiedad. Jesucristo, papá, por un error, por una violación masiva que apenas has disculpado y definitivamente no has tomado responsabilidad. Sí, Diego. Por eso, colgó sin responder. Me senté en la terraza hasta que el sol alcanzó su cenit. Luego pasé la tarde caminando los senderos que Catalina y yo solíamos recorrer juntos. El esfuerzo físico se sintió limpiador, con propósito, reclamando no solo propiedad, sino la vida que había dejado deslizarse en el dolor. El domingo por la noche, mientras me preparaba para conducir de regreso a Portland, hice un último recorrido por la casa. Cada habitación se sentía diferente ahora, no perseguida por violación, sino santificada por la lucha para reclamarla. Me había defendido, establecido límites, me había negado a ser víctima. Catalina habría estado orgullosa. Mientras cerraba la puerta principal y me dirigía a mi auto, mi teléfono vibró con un último mensaje de texto. Diego, no entiendo cómo arreglar esto, pero quiero intentar. ¿Podemos empezar de nuevo? Me senté en mi auto por un largo momento leyendo esas palabras, sintiendo el tirón de esperanza contra el peso de experiencia. Empezar de nuevo implicaba olvidar lo que había pasado. Avanzar sin reconocer el daño hecho. Mi respuesta fue cuidadosamente considerada. No podemos empezar de nuevo, Diego. Ha pasado demasiado, pero podríamos ser capaces de avanzar si estás dispuesto a hacer trabajo real, terapia, responsabilidad genuina, confianza reconstruida con el tiempo. Ese es un camino largo y comienza contigo tomando responsabilidad completa por lo que hiciste, no explicándolo, no justificándolo, sino apropiándote de ello completamente. Cuando estés listo para esa conversación, llámame. Pero no antes. Lo envié, luego apagué mi teléfono. El viaje de regreso a Portland se sintió diferente a cada otro viaje que había hecho en las últimas semanas. No victorioso exactamente, pero sólido. Había luchado una batalla que nunca quise contra un enemigo que nunca imaginé tener, y había ganado no a través de crueldad, sino a través de negarme a entregar lo que era mío. Esa noche dormí en mi casa de Portland con la certeza limpia de alguien que finalmente había aprendido a defenderse. Mañana traería nuevos desafíos. La demanda de Diego si la presentaba. Tensión familiar continua, el largo proceso de reconstruir confianza que tal vez nunca se reconstruiría completa. Pero esta noche era simplemente un hombre que había reclamado su propiedad, su dignidad y, más importante, su respeto propio. Después de 4 años de acomodación impulsada por el dolor, había recordado quién era antes de que la pérdida me hiciera vulnerable. A veces el amor significa decir que no. A veces protegerte a ti mismo es lo más amoroso que puedes hacer, para ti mismo y para las personas que necesitan aprender que los límites existen incluso en las relaciones familiares. La casa del lago estaba a 2 horas al norte, vacía y silenciosa y mía. Diego tenía su propia casa, su propia vida, sus propias lecciones que aprender sobre consecuencias y respeto y la diferencia entre amor y explotación. Finalmente había aprendido las mías. Gracias por... Si esta historia te mostró una cara diferente de la justicia, dale me gusta al video y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos vemos en la próxima historia de venganza.